Bueno, vamos a comenzar. Es un gusto saludarlos a todos. Esperemos que esta plática sea un poquito amena. Va a estar un poquito pesada porque son muchas fórmulas, ¿no? Vamos a ver, el título se llama Índices de resistencia a la insulina. Entonces, como su nombre nos los dice, pues estos índices no se calculan de otra forma que de forma matemática, ¿no? Aplicando fórmulas matemáticas para sacar los índices de resistencia a la insulina. Entonces, conforme vayamos a ir avanzando, vamos a ver que se ponen medio complicadas algunas fórmulas. Entonces, simplemente en esta ocasión del día de hoy, les voy a dar así como que ahí están las 50 fórmulas. ¿No? Se puede saber la resistencia a la insulina de un paciente con muchísimas fórmulas, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues obviamente de que el analista, ¿no? De que el clínico, de que el profesional de la salud, obviamente sepa que existen esos índices. Y obviamente a lo mejor ya para meternos a ver qué significa este índice, qué significa que suba, que baje, cuál índice tiene mayor ventaja y cuál tiene menor desventaja, pues eso ya no nos daría tiempo verlo en el día de hoy, ¿no? Tal vez en una siguiente o con un poquito más de tiempo, en una siguiente invitación con un poquito más de tiempo, podamos abordar esos temas un poco más complejos, ¿no? Entonces, pues sí les pido que a lo mejor tengan ahí sus libretas, su lapicero para anotar ciertas fórmulas. De todos modos, bueno, no sé si la ponencia se va a quedar, me parece que está transmitida en Facebook, entonces se puede quedar ahí en Facebook, la pueden repetir cuando ustedes gusten para anotar las fórmulas, ¿no? Porque les digo, les voy a poner varias tablas con varias fórmulas y específicamente vamos a hablar de algunas, ¿no? De las más conocidas. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es importante la resistencia a la insulina, no? ¿Por qué le enfocamos tiempo o por qué le damos cierta importancia a evidenciar la resistencia a la insulina, ¿no? Porque ¿de qué forma diagnosticamos la resistencia a la insulina? Pues principalmente por diversos índices, ¿no? Y a lo mejor el más famoso que conocemos es el índice HOMA-IR, de resistencia a la insulina. Pero ¿por qué es importante esta resistencia a la insulina? Bueno, pues porque es el trasfondo de la diabetes tipo 2, ¿no? Es el paso previo al síndrome metabólico, el paso previo a la prediabetes y al desarrollo de la diabetes tipo 2. Vean, por ejemplo, en los últimos estándares, en los últimos comunicados que publicó la ADA en 2023, pues nos sigue mencionando que definimos a varios tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ¿no? La propia ADA ya no nos dice, antes nos clasificaban a la diabetes tipo MODY y a la diabetes, bueno, ahora actualmente la ADA lo clasifica como en diabetes causadas por otro tipo, ¿no? Ya pueden ser genéticas, por problemas del páncreas, por uso de glucocorticoides, por VIH, etcétera, etcétera. El que me importa es el punto 2, ahorita, ¿no? No es que desmenosprecie a los demás tipos de diabetes, pero nos vamos a enfocar en la tipo 2, porque vean, la ADA, que les decía que es la Sociedad Americana de Diabetes, como que desde los órganos internacionales más importantes en el estudio de esta enfermedad, nos dice, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que frecuentemente se asocia con una pérdida de la sensibilidad perdón, de la secreción de insulina por la célula beta, ¿no? Y vean, esta es la parte importante. Y nos dice, en un trasfondo de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. ¿No? Básicamente nos está diciendo la diabetes tipo 2 se desarrolla porque antes tuvo que haber resistencia a la insulina. Y como siempre les comento, pues entonces nos podemos ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero en la parte de cuánto dinero el sector salud le dedica o le invierte a los pacientes diabéticos. Y todo eso nos los podemos evitar haciendo un diagnóstico temprano, pero además certero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de que una persona sea diabética, en este caso diabetes tipo 2, tiene que pasar o tiene que cursar por un cuadro de resistencia a la insulina.